Soy mexicano en el extranjero y la verdad es que no sé si debería votar. Pero antes de que se me enojen, escúchenme primero. A raíz de lo que sucedió hace unos días en el que 40,000 mexicanos en el extranjero fueron encontrados con irregularidades para poder votar. Desde el extranjero empecé a cuestionarme cuál es el rol de los mexicanos que viven en el extranjero y si debemos o no votar para empezar. Y esto me llevó después a conversaciones con otros mexicanos que también viven en el extranjero, con mis familiares, con mis amigos y mis amigos también extranjeros, para entender qué es lo que pasa y cómo lo ven ellos. Y encontré cosas muy interesantes en esta conversación. La primera cosa es que encuentro dos grandes discursos de los mexicanos que viven en el extranjero. El primero de ellos es: tenemos que votar porque es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, porque somos mexicanos. Pero cuando empiezo a comparar este discurso con otras personas extranjeras, no tiene nada que ver. La manera en que nos acercamos los mexicanos a las elecciones es muy diferente, definitivamente está muy politizada, y creo que mucho tiene que ver con cómo fuimos criados y las clases de cívica y de civismo que teníamos de pequeños, que no en todos los países existe. Y ojo, porque este discurso así de nacionalista y así de politizado lo usan tanto los rojos como los azules, como todos. Yo personalmente me encontraba justamente en esta categoría en la que yo siempre decía: votar es tu obligación y tienes que hacerlo sin importar en dónde estés ni qué es lo que está pasando. Pero ¿qué pasa cuando las personas ya no viven en el país? A lo mejor no tienen conexiones con el país físicamente, no están pagando impuestos, no tienen una residencia. Entran a un segundo discurso en el que dicen: pues simplemente lo hago para poder ayudar a mi abuelita, a mi familia, a mis amigos. Y justamente empezar a escuchar este discurso fue lo que me hizo cuestionar cuál es el rol de los mexicanos viviendo en el extranjero para los votos que están haciendo. Me queda claro que la decisión de quién esté en la posición de poder de México afecta a todas las personas en mayor o en menor medida. Sin embargo, empezando a comparar lo que hacen otros países también al respecto, encontré cosas muy interesantes que también me hicieron cuestionarme a mí mismo mi percepción sobre este tema. En el caso de Alemania, por ejemplo, la condición para las personas que voten desde el extranjero, los alemanes que voten desde el extranjero, es tener una residencia registrada en Alemania. Aquellas personas que no tengan una residencia registrada en Alemania y estén viviendo en el extranjero, aunque sean alemanes, no pueden hacerlo porque por ley son considerados expatriados. Sin embargo, existe una figura legal con la que ellos pueden probar, es una apelación con la que si ellos demuestran que están familiarizados con la situación política, personal y directamente, y además pueden mostrar que están afectados por los resultados de esta elección, entonces el equivalente del Instituto Nacional Electoral de Alemania les puede dar ese derecho al voto. Y esa segunda parte se me hace muy importante. Tienen que mostrar que están familiarizados con la situación política, porque muchas personas se van al extranjero y por completo se desconectan con lo que está pasando, no ven los debates, no leen las noticias, y todo lo están escuchando de segunda mano, de justamente lo que dicen los amigos, lo que les dicen los familiares. Y antes de que empiecen de que ¡ay, eres un tal por cual! Yo el lunes a primera hora de la mañana estaba viendo la repetición del debate mientras hacía mi home office, pero la realidad es que creo que muchos mexicanos tendríamos que aceptar esta parte. Viviendo en el extranjero a veces es difícil realmente. Si a veces hasta como mexicanos viviendo en México es muy difícil a veces empatizar con los problemas de cómo se sufren desde el extranjero a cómo se sufren estando realmente en México. Y lo repito, incluso en México a veces es sumamente difícil poder empatizarlo de la misma manera. Viviendo en el extranjero no estamos sufriendo de la misma manera esta parte de la gentrificación. Por más videos y por más TikToks que vea y por más que hable yo con personas, no lo puedo asimilar y no lo puedo apropiar, no puedo apropiarme ese problema de la misma manera, y eso tiene que quedar clarísimo. Otro caso que encontré es el de Hungría, donde hay una propuesta, o sea, todavía no es ley, no está en el parlamento ni nada, es una propuesta que lanzaron al aire por parte del partido de oposición, en el que dicen que únicamente aquellos húngaros que estén en el extranjero y que tengan una tarjeta de impuestos, un tax card, o algo así como tu RFC al día y vigente, son aquellos que pueden votar. No he podido llegar realmente todavía a una conclusión, simplemente se me quebró una visión de la realidad que yo daba por sentado, algo que nunca realmente había cuestionado hasta que sucedió en esto. Y aunque sé que van a arder los comentarios al respecto por este tema, creo que es una excelente oportunidad ahora que tiene tanta visibilidad de realmente cuestionarnos cuál es el rol de estas personas en el extranjero y la manera en que interferimos, en el sentido más neutro de la palabra, con los resultados de las elecciones. Y yo no voy a regresar a vivir ahí, ¿qué tanta debería ser mi intervención en los resultados de esta elección? Me queda claro que todos somos responsables, todos somos mexicanos, y no sé cómo llegar al final de esta plática. Y solamente quiero aclarar que yo sí me registré a tiempo, afortunadamente no tuve ninguna irregularidad con lo que sucedió ahorita hace un par de días, entonces yo hasta ahorita sigo todo viento en popa para poder ejercer el voto desde el extranjero. Simplemente apenas ahorita entré en esta gran confusión.